Casi todos creen que una computadora se sobrecalentaría de inmediato en el espacio. En realidad, ocurre exactamente lo contrario. En el vacío del espacio, enfriar es más fácil que en la Tierra. Y precisamente sobre este hecho, que va en contra de toda intuición, SpaceX está haciendo en este momento una apuesta que difícilmente podría ser mayor. Porque la inteligencia artificial que todos usamos a diario ha llegado a un límite aquí en la Tierra. Un muro de electricidad, agua, terrenos y resistencia. Y la respuesta de SpaceX a esto es tan radical que incluso el jefe del competidor OpenAI la calificó públicamente de ridícula. Quieren sacar los centros de datos de la Tierra y lanzarlos a la órbita. En el centro de este plan está un solo satélite con el sencillo nombre de IA-1 o IA-1. Y lo más loco de todo es que está construido de manera más simple que un satélite Starlink común. Mi nombre es Sirwan y esto es Mars Chroniken. Empecemos con el problema, porque sin el problema no se entiende toda la apuesta. La inteligencia artificial consume potencia de cómputo, y la potencia de cómputo consume energía. Según las previsiones habituales, el consumo de electricidad de los centros de datos en todo el mundo se duplicará para el año 2030, y para el año 2050 podría representar alrededor de 1/10 parte de toda la electricidad consumida en la Tierra. Tan solo en Norteamérica, se espera que en los próximos 3 años haya una demanda adicional de 50 a 100 gigavatios solo para nuevos centros de datos. Para ponerlo en perspectiva, una planta nuclear promedio genera aproximadamente 1 gigavatio. Así que estamos hablando de una demanda energética equivalente a la de 50 a 100 nuevas plantas nucleares. Y eso solo en un continente. A eso se suman terrenos, cantidades gigantescas de agua de enfriamiento y calor residual, para los cuales cada vez hay menos espacio en tierra. Precisamente por eso, los nuevos centros de datos enfrentan resistencia en todas partes. Y en los grandes mercados de Estados Unidos, una nueva construcción espera hoy de 5 a 7 años, solo para conectarse a la red eléctrica. Y aquí es donde entra en juego la verdadera, casi absurda idea. Elon Musk clasifica todo, en la llamada escala de Kardashev, nombrada así por un astrofísico soviético. Esta escala mide el progreso de una civilización no por guerras o desempeño económico, sino por un solo número. Es decir, por cuánta energía puede dominar. El tipo 1 domina toda la energía de su planeta. El tipo 2 la de su estrella. El tipo 3 la de toda su galaxia. Y ahora viene la parte desalentadora. La humanidad actualmente utiliza mucho menos de 1/billonésima parte de la energía que irradia nuestro Sol. En esta escala prácticamente no somos medibles. El Sol es tan increíblemente gigantesco que representa aproximadamente el 99.86% de toda la masa de nuestro sistema solar. La Tierra, en comparación, no es más que una mota de polvo. El argumento de Musk es simple. Si quieres dar aunque sea un pequeño paso hacia arriba en esta escala, tienes que ir al espacio. Porque en la Tierra, la superficie aprovechable para la energía solar es limitado. El 70% del planeta es agua. Una buena parte del resto es desierto o zona polar. En órbita, en cambio, el Sol ilumina la órbita adecuada, casi sin pausas, sin noche, sin nubes, sin estaciones. Y ese es el punto técnico decisivo. La refrigeración allá arriba es más fácil, no más difícil. Eso tenemos que verlo con más detalle enseguida, porque es el núcleo de toda la historia. Musk descompone el proyecto en 3 cuellos de botella que hay que superar. Y a partir de esos 3 puntos, les voy a estructurar todo el video. Primero, se necesita la capacidad de llevar enormes masas al espacio. En segundo lugar, se necesita muchísima energía solar y radiadores adecuados para disipar el calor. Radiadores. En tercer lugar, se necesita una cantidad increíblemente grande de chips costosos. Vamos a revisarlos uno por uno. El primer cuello de botella es la masa. Y aquí es donde entra en juego Starship, al que le dedicamos un video propio que enlazo abajo. La versión corta, Starship, es el primer cohete diseñado para una reutilización completa y rápida. Y es, por mucho,
la nave más poderosa de la historia. La versión actual, la 3, entrega más del doble de empuje que el cohete lunar, Saturno V. La versión 4 debería alcanzar casi el triple. Lo crucial es el cambio de escala que esto provoca. Ya hoy en día, SpaceX transporta con Falcon 9 y Falcon Heavy alrededor del 85 al 90% de toda la masa que la humanidad lleva a la órbita. Con Starship, SpaceX quiere pasar de las aproximadamente 2.500 toneladas por año actuales a millones de toneladas por año. Y Musk dice que la meta es alrededor de 1 millón de toneladas por año. Sí, en unos 3 años. Esa es la condición para que uno siquiera pueda soñar con lanzar centros de datos completos al espacio. Y hace que el lanzamiento sea ridículamente barato. Mientras que hoy el costo interno ronda los $500 por kilogramo para llegar a la órbita, Starship apunta a $10 a $20 por kilogramo. O sea, una reducción de entre 50 y 100 veces. Y con eso llegamos al segundo cuello de botella, y ese es el corazón técnico de este video. El satélite en sí. El 18 de junio de 2026, solo unos días antes de la salida a bolsa, Elon Musk presentó en una charla interna de la empresa el diseño del primer satélite de centro de datos orbital, llamado IA-1. Y las cifras son notablemente concretas. IA-1 proporciona una potencia de cálculo de 150 kilovatios en su punto máximo y 120 kilovatios en funcionamiento continuo. La envergadura es de aproximadamente 70 metros. Eso es más ancho que un Boeing 747, cuyas alas miden casi 68.4 metros. Cuando está desplegado, el satélite mide aproximadamente 20 metros de altura. La mayor parte de esta superficie la ocupan los paneles solares, que funcionan con una densidad de potencia de 250 vatios por metro cuadrado, lo que da como resultado una superficie solar iluminada de aproximadamente 600 metros cuadrados. Ahora hablemos del famoso problema de enfriamiento, el mito que mencioné al principio. Muchos creen que en el vacío no se puede enfriar porque no hay aire ni agua que transporten el calor. Eso no es del todo cierto, porque simplemente funciona de otra manera. El calor se libera en el espacio a través de la radiación. Concretamente, a través de grandes radiadores que emiten energía térmica como luz infrarroja hacia el frío espacio exterior. IA-1 lleva un radiador de líquido desplegable de aproximadamente 110 metros cuadrados para esto. Según SpaceX, irradia por ambos lados, con circuitos de bomba redundantes y protección integrada contra pequeños micrometeoritos. La clave aquí es que un centro de datos promedio en la Tierra solo puede deshacerse de su calor residual con dificultad y usando mucha agua, mientras que aquí se irradia libremente hacia el frío del espacio. Eso es exactamente a lo que se refiere Musk cuando dice que la refrigeración es más fácil en el espacio. Y SpaceX aquí tiene un voto de confianza, porque la empresa ya opera más de 10.500 satélites Starlink, y por lo tanto, ha demostrado saber cómo disipar el calor en órbita. Y ahora viene el verdadero punto, que suena casi paradójico. Este satélite de IA, que parece muy complejo, según las propias palabras de Musk, es más fácil de construir que un satélite Starlink normal. La razón es sorprendentemente lógica. Un satélite Starlink necesita antenas altamente complejas, antenas de matriz en fase enormes y antenas parabólicas para comunicarse con millones de usuarios en tierra. IA-1 no necesita nada de eso. En esencia, solo está compuesto por muchas celdas solares, un radiador grande, el módulo de cómputo principal y algunas conexiones láser. Nada más. Según Musk, aquí no hay ninguna tecnología nueva y misteriosa que aún deba ser inventada. Mucho de esto es simplemente tecnología solar. SpaceX ya la desarrolló para los satélites Starlink versión 3, solo que más grande. ¿Cuánta potencia de cómputo significan estos 150 kilovatios? Elon Musk lo explica con una comparación fácil de entender. Un solo satélite IA-1 equivale aproximadamente a un solo rack de servidores del tipo NVIDIA GB300, que con sus 72 procesadores gráficos en tierra, alcanza un pico de alrededor de 140 kilovatios. Así que puedes imaginarte IA-1 como un rack de potencia de cómputo en el espacio. Un solo satélite por sí mismo no es tan impresionante. Pero, y aquí está la clave, una sola Starship puede llevar entre 30 y 50 de estos satélites de una sola vez.
Un solo lanzamiento proporciona de inmediato la potencia de cálculo de 30 a 50 de estos racks de alto rendimiento, y eso sin comprar terrenos, sin permisos para la red eléctrica, sin construir infraestructura de enfriamiento. La carga útil de cómputo es intercambiable, así que el módulo no está atado a un solo fabricante de chips. SpaceX puede usar chips de NVIDIA, generaciones futuras como la serie Rubin o los chips Tensor de Google, dependiendo de quién ofrezca el mejor hardware en ese momento. Los datos viajan a través de conexiones láser con una capacidad del orden de 1 terabit por segundo, ya sea de satélite a satélite o directamente hacia la flota existente de Starlink, que luego los transmite a la Tierra. Y no te preocupes por la latencia. IA, uno vuela a solo unos 600 kilómetros de altura, y la señal recorre aproximadamente 300 kilómetros por milisegundo. El tiempo de transmisión de la señal está, por lo tanto, en el rango de unos pocos milisegundos. Así que prácticamente sin retraso perceptible. Una breve pausa para un anuncio propio, y seré lo más breve posible. Si este tema te entusiasma tanto como a mí, por favor dale impulso al video. Eso es solo un clic para ti, pero ayuda enormemente al canal, porque YouTube entonces muestra el video a muchas más personas. Y quien quiera apoyar Mars Chronicle aún más, puede encontrar algunos extras interesantes en las membresías del canal y en la tienda, y así financia directamente este proyecto. Bueno, eso es todo. Y ahora volvamos al que quizás sea el cuello de botella más emocionante de todos. Los chips, porque aquí es donde la cosa realmente se vuelve grande. Los chips que se usan en IA-1 SpaceX puede comprarlos simplemente en el mercado al principio. El problema es la enorme cantidad que exige el plan. Según la estimación de Musk, toda la industria de chips se dirige a un orden de magnitud de quizás 100 gigavatios de capacidad de cómputo de IA por año. Eso suena a mucho, pero está lejos de ser suficiente para el objetivo final con el que sueña Musk. Es decir, 1 teravatio, o sea 1000 gigavatios. Para poder siquiera producir esta siguiente magnitud, se necesita una fábrica de chips gigantesca propia, a la que Musk llama TerraFab, y que ya anunció en marzo de 2026, como un proyecto conjunto de SpaceX, Tesla y xAI. Y las dimensiones son absurdas. El TerraFab tendrá una superficie de alrededor de 100 millones de pies cuadrados. Esos son, aproximadamente, 9.3 millones de metros cuadrados, o poco más de 9 kilómetros cuadrados, o sea, unas 10 veces más grande que la ya enorme gigafábrica de Tesla en Texas. Las inversiones estimadas varían según el informe entre aproximadamente 55.000 millones y más de 100.000 millones de dólares. Elon Musk lo resume de manera sencilla y directa. O construyen la TerraFab o no tendrán suficientes chips. Y necesitan los chips. Así que lo van a construir. Y ahora pasamos a la parte que más deseabas, la infraestructura concreta en tierra. Porque aquí es donde la visión se convierte en concreto y acero. El centro de todo esto es una nueva planta en Bastrop, Texas, al este de Austin. SpaceX lo llama Gigaset. El terreno abarca alrededor de 400 hectáreas o poco más de 4 kilómetros cuadrados, con una superficie potencial de edificios de alrededor de 1 millón de metros cuadrados. Lo especial es la integración vertical completa en un solo campus. Aquí no solo se construirán los propios satélites IA-1, sino toda la cadena de suministro, desde los lingotes solares, es decir, los bloques en bruto, pasando por las obleas y las celdas solares terminadas, hasta las placas de circuito impreso, los componentes electrónicos, los terminales de usuario y las estaciones terrestres. A esto se suman las instalaciones de desarrollo y prueba, almacenes y logística. Y eso no es solo un simple plan sobre el papel. Según las declaraciones de Musk, las instalaciones para la fabricación de componentes solares ya están en construcción, mientras que el edificio principal de producción para los satélites de IA está a punto de comenzar su construcción. Una planta para el encapsulado de semiconductores en el mismo lugar ya comenzó la instalación del equipo en abril de 2026. SpaceX planea producir allí una cantidad razonable de estos centros de datos orbitales para finales de 2027. Paralelamente, en la región se está construyendo una fábrica de paneles solares con una capacidad de alrededor de 10 gigavatios, solo para abastecer la constelación con suficientes paneles. ¿Qué tan rápido se supone que debe crecer todo esto?
Aquí debo advertir expresamente, estos son los propios objetivos de Musk. Y él mismo dice que deben tomarse con una buena dosis de escepticismo. No son promesas, sino las mejores estimaciones posibles. Con esta salvedad, el plan prevé alcanzar para finales de 2027 una tasa anual de alrededor de 1 gigavatio de capacidad de cómputo de IA en el espacio. Con 150 kilovatios por satélite, eso ya significa la construcción de más de 6.000 satélites, IA-1 por año. Para comparar, toda la flota de Starlink hoy en día comprende alrededor de 10.500 satélites. A partir de ese gigavatio, Musk quiere aumentar la capacidad en un orden de magnitud cada año. Así que a 10 gigavatios para alrededor de 2030 luego, a 100 gigavatios y, a largo plazo, justamente a ese teravatio. Esa cifra, 1 teravatio, equivale aproximadamente al doble del consumo total de electricidad actual de Estados Unidos. En el espacio. Solo para inteligencia artificial. Echemos un vistazo rápido a un lado. Porque SpaceX no está solo con esta idea, aunque ellos tienen la mayor influencia. La startup estadounidense StarCloud ya llevó al espacio a finales de 2025 como la primera en hacerlo, un potente procesador gráfico NVIDIA, y ejecutó allí un modelo de IA, y planea una constelación de 88.000 satélites con paneles solares de hasta 4 kilómetros cuadrados. Google trabaja bajo el nombre de Project Suncatcher en centros de datos hechos de satélites con sus propios chips Tensor y planea lanzar los primeros satélites de prueba a principios de 2027. Jeff Bezos y Blue Origin han solicitado a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, FCC, una red de más de 50.000 satélites bajo el nombre de Project Sunrise. El gigante de los chips NVIDIA ha presentado sus propias plataformas de inteligencia artificial aptas para el espacio. Y hasta la empresa de Facebook, Meta, quiere recolectar luz solar desde la órbita geoestacionaria a unos 35.400 kilómetros de altura para alimentar centros de datos. Y luego está China, que está siguiendo un camino un poco diferente, pero ya muy concreto. Bajo el nombre de la constelación de cálculo de 3 cuerpos, una referencia a la famosa novela de ciencia ficción, un consorcio chino lanzó en mayo de 2025 los primeros 12 de los 2.800 satélites planeados. Todavía no se trata de centros de datos completos, sino de lo que se llama Edge Computing, donde los satélites preparan sus datos directamente en órbita y solo envían los resultados finales a la Tierra, en lugar de transmitir enormes cantidades de datos sin procesar. La diferencia clave con el enfoque estadounidense es que el proyecto de China no está impulsado por empresas privadas, sino que es financiado por el Estado y establecido como una estrategia nacional. Para obtener detalles más precisos sobre todos estos actores, les remito a nuestros 2 análisis profundos sobre los centros de datos orbitales, que enlazo abajo. Por último, queda la idea más vertiginosa de todas. Y esto ahora es pura especulación y cosa del futuro. Musk ya está pensando más allá del teravatio. Si queremos crecer 1000 veces más, la Tierra ya no es suficiente como base de partida. La única manera que SpaceX ve para lograrlo pasa por la Luna. La idea es fabricar allá arriba los paneles solares y radiadores directamente con material lunar, para no tener que transportar toda esa masa desde la Tierra. Y como la Luna no tiene atmósfera y solo hay una sexta parte de la gravedad de la Tierra, se podrían lanzar los satélites de IA terminados al espacio desde ahí, sin necesidad de un cohete. Con una especie de cañón electromagnético, un llamado acelerador de masas. Básicamente, un enorme motor eléctrico lineal. Eso suena a ciencia ficción, y por ahora, eso es exactamente lo que es. Pero muestra la escala en la que se está pensando aquí. Pasemos a una evaluación honesta, y aquí, de nuevo, se me pide claramente mi opinión. Primero, la divulgación obligatoria. Al momento de la publicación, yo mismo tendré una posición en las acciones de SpaceX, y aclaro expresamente que no estoy dando ninguna recomendación de compra o venta. Este video es un análisis periodístico, no un consejo de inversión. Porque hay que decirlo claramente, el momento de la revelación de IA-1, solo unos días antes de la mayor salida a bolsa de la historia, no fue una coincidencia. Eso también fue un mensaje para los inversionistas de que SpaceX quiere extender su dominio en cohetes y satélites al lucrativo negocio de la inteligencia artificial.
Y el modelo de negocio es sorprendentemente convencional. SpaceX simplemente quiere alquilar la capacidad de cómputo, tal como ya sucede en la Tierra, donde, entre otros, Anthropic y Google alquilan capacidad de cómputo a la división de inteligencia artificial de Musk por miles de millones al mes. Pero las mayores dudas sobre IA-1 no tienen que ver con la física, sino con la viabilidad económica. Lanzar servidores a la órbita, operarlos allá y, sobre todo, no poder darles mantenimiento ni actualizarlos nunca, simplemente es más caro que tener un almacén en Texas. Mientras la electricidad en la Tierra siga siendo relativamente barata, es totalmente incierto si todo esto alguna vez será rentable. Es significativo que precisamente Sam Altman, el director de OpenAI, haya descartado los centros de datos orbitales en esta década, simplemente como algo ridículo. Mi opinión al respecto: la ingeniería detrás de esto es real, y mucho de ello en realidad es solo un Starlink más grande. Eso es cierto, pero los saltos de los que habla Musk, millones de toneladas al espacio, teravatios de capacidad de cómputo, una fábrica del tamaño de una pequeña ciudad, son tan enormes que uno debería tomar con cautela cada uno de los plazos. Es muy posible que IA-1 vuele y funcione, y que al final nunca sea más barato que un centro de datos en tierra. Y sin embargo, y con esto quiero concluir, ese es exactamente el tipo de apuesta que siempre ha impulsado la exploración espacial. Hace pocos años, cualquiera se habría reído de quien hablara de propulsores capturados y cohetes reutilizables. Quizá dentro de 10 años, hablemos con la misma naturalidad sobre el primer centro de datos en órbita. O tal vez siga siendo un callejón sin salida caro y fascinante. Lo único seguro es que actualmente se está trabajando seriamente en ello, con concreto en Texas y con acero en el espacio. Y eso por sí solo ya hace que sea una época notable para estar vivo. Mi nombre es Sir Juan y esto fue Mars Chronicle. Gracias por sintonizar. Per aspera ad astra.